Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a, a la última práctica de este laboratorio. Bueno, esperemos que les haya gustado el laboratorio en su mayoría. Esperemos que hayan disfrutado y que hayan aprendido alguna que otra cosita en este laboratorio. Ya ahorita en esta última, recuerden que lo dividí en dos partes. La parte uno, en la parte uno vimos shock, sepsis y también vimos eh, un repaso sobre microbiología. Y en esta segunda parte solo vamos a ver antibióticos. Voy a ser bastante directo al grano con esta parte. Y lo hice porque me acuerdo que cuando yo llevé este laboratorio, incluso revisé mis notas para poder hacer esta práctica, mis apuntes. Yo había visto de que mi instructora se había tardado como un 98% del tiempo hablando sobre sepsis, hablando sobre shock y sobre repaso de micro y de antibióticos apenas un 2%, casi nada. Entonces por eso dividí esta parte en parte uno y en parte 2. Espero de que hayan tenido tiempo para poder revisar la parte uno y también espero que hayan podido sacar muy buena información que les va a servir para ahorita. Bueno, y como saben, nadie se va a poder escapar de los antibióticos, ¿verdad? A pesar de que ustedes quieran ser pediatras, quieran ser cirujanos, quieran ser internistas, tienen que saber de antibióticos. O sea, esto es el pan diario, ¿verdad? De todo el mundo. Y como siempre, sean muy observadores. Esta es la última vez que se los digo y quizás los tengo ya cansados con esto, pero sean muy observadores. Créanme que es una cualidad que sirve para todo. Sirve para todo. Bien, entonces mis objetivos, ¿qué es lo que quiero revisar en esta práctica? Es, ¿qué es lo que quiero realizar en esta práctica? Es revisar las familias de los antibióticos y sus mecanismos de acción, analizar los mecanismos de las resistencias de las bacterias a estos antibióticos, eso es importante conocerlo, y también saber en qué casos se utilizan ciertos antibióticos. Así que no solo les voy a dictar así como familias, mecanismos de acción, sino que también quiero darles algo práctico, ¿no? Quiero poder brindarles casos en donde uno puede utilizar estos antibióticos y no solo dejarlo allí como algo bastante teórico y bastante sacado de libros, sino que poder aplicarlos lo más que se pueda. Entonces, primero tenemos que iniciar con unas cuantas definiciones. Primero, antibiótico. Estoy seguro de que cuando ustedes escuchan la palabra antibiótico, lo primero que se les viene a la mente es un fármaco que va hacia las bacterias. Sí, o sea, no está mal. Esa ha sido la acepción histórica que se le ha dado a la palabra antibiótico. Pero antibiótico tiene dos acepciones. Esa, la que les acabo de mencionar, esa acepción histórica, y esta segunda, que esta segunda es la que está ahí en la pantalla, que es cualquier compuesto químico utilizado para inhibir el crecimiento de microorganismos. Ojo, dice microorganismos, no solo bacterias, sino que también aquí pueden entrar antifúngicos, antivíricos, antiparasitarios e incluso antituberculosos. Pero claro, ¿verdad? Normalmente cuando nosotros hablamos de antibióticos hacemos más referencia, hacemos más énfasis a antibacterianos. Entonces, solo está correcto, ambas acepciones están correctas, solo de que hay que ser como bien claros en qué acepción estamos utilizando. Entonces, cuando yo mencione antibiótico, quiero que ustedes piensen en antibacterianos, ¿ok? En esta presentación, cuando yo mencione antibiótico, piensen en antibacterianos, porque podrían pensar ustedes en antifúngicos, en antituberculosos, pero quiero que piensen en antibacterianos. Ahora bien, cuando hablamos de un antibiótico, de una bacteria, perdón, sensible a un antibiótico, es cuando un antibiótico es capaz de destruir o de inhibir su desarrollo y crecimiento, ¿ok? Si una bacteria es sensible a un antibiótico, es que el antibiótico puede matar a la bacteria. Y ahora, cuando una bacteria es resistente a un antibiótico, es cuando la bacteria no puede ser destruida por el antibiótico, a menos a que tenga dosis extremadamente altas, ¿ok? Y acuérdense de que eh, las dosis altas, claro, in vitro pueden servir, pero recordemos de que ya al aplicarlas en un paciente, a una persona, dosis extremadamente altas pueden tener consecuencias, reacciones adversas. Así que tengamos eso en mente. Y ahora, dos cosas que tenemos que saber.
qué es un bacteriostático y qué es un bactericida, ¿ok? Un bacteriostático es una sustancia que dificulta la reproducción bacteriana, o sea, no la va a matar, sino lo que va a hacer es de que va a impedir que la bacteria crezca o que la bacteria envejezca o desaparezca, ¿ok? Así como lo podemos ver en esta imagen que les puse ahí. Un bacteriostático lo que va a hacer es que va a tener amarradas a las bacterias. Estas no van a crecer, no van a envejecer, sino que se van a quedar en el estadio donde, en el estadio en donde están en el estadio, perdón, no es estadio, en el estadio en el que se encuentra la bacteria, ¿ok? Y ahora, un bactericida, como ustedes pueden saber, esta sí destruye las bacterias, les provoca la muerte, así como ustedes pueden ver en la otra imagen de al lado. Ahí ustedes pueden ver algunos ejemplos, yo voy a hacer énfasis mientras más los vayamos viendo, ¿ok? Yo les voy a decir, este es un bactericida, este es un bacteriostático, así que presten bastante atención. Ahora bien, ahora algo que quiero tratar es el diagnóstico de enfermedades infecciosas, ¿ok? Entonces, como estamos hablando de antibióticos, nosotros tenemos que hablar sobre enfermedades infecciosas. Ahora, claramente nosotros para poder diagnosticarlas vamos a primero hacer una historia clínica, vamos a hacer una anamnesis, la anamnesis que contiene historia de enfermedad actual, antecedentes, y siempre hacer un examen físico, ¿verdad? Eso ahí va a ser en el estudio de cada quien, que ustedes se metan en las características de cada bacteria y ustedes identifiquen cuáles son esas características clínicas importantes para que ustedes las vayan a buscar en la historia clínica. Ahora bien, un hemograma, luego, después de hacer la historia clínica, ustedes tienen que tener una sospecha y se pide un hemograma y un medio de cultivo, ¿ok? Aquí les puse esta tabla que está en esto y en el hemograma nosotros vamos a ver esto, ¿verdad? Si nosotros vemos cambios en los glóbulos blancos, ahí es donde nosotros vamos a ir sospechando, oh, ok, es una infección de tal tipo. Y cuando estamos hablando de infecciones bacterianas, nosotros tenemos que hacer énfasis en los neutrófilos, ¿ok? Los neutrófilos son los que más cambian a raíz de infecciones bacterianas. Y ahora los medios de cultivo, que es algo que vimos en micro, y los medios de cultivo, ¿para qué nos sirven? Nosotros lo que hacemos es que tomamos una muestra, ya sea, por ejemplo, si nos viene un paciente con problemas en los pulmones, nosotros le pedimos una muestra de esputo y ahí nosotros podemos pedir un cultivo, nosotros podemos pedir un análisis para ver si hay alguna alteración o si hay alguna infección. Y o bien, incluso si tenemos, por ejemplo, trastornos meningios, nosotros podemos pedir un medio de cultivo de el líquido cefalorraquídeo o incluso de la sangre, podemos pedir un hemocultivo. Y ahora, ¿para qué sirven estos hemocultivos? Estos hemocultivos son sustancias que van a ayudar a que el microorganismo pueda crecer y así nosotros podamos identificar al microorganismo. Entonces acá, como nosotros podemos ver, permita, como nosotros, no, no, estamos aquí, como nosotros podemos ver acá, nosotros acá podemos ver los medios de cultivo, ¿ok? Los medios de cultivo, hablamos de, por ejemplo, agar sangre, agar chocolate y Lowenstein-Jensen, por ejemplo. Agar sangre, recuerden, es para identificar los estreptococos. Agar chocolate sirve para la Haemophilus influenzae, Lowenstein-Jensen sirve para la tuberculosis, eh, y así, ¿verdad? McConkey sirve para los bacilos gram negativos, sirve para E. coli, el Tiger Martin sirve para Neisseria gonorrhoeae. Entonces, nosotros tenemos que tener una sospecha de algún microorganismo para poder pedir específicamente un cultivo específico, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros pensamos de que tiene gonorrea, el paciente tiene gonorrea, entonces no podemos hacer que crezca en agar sangre, sino que tenemos que saber del medio de cultivo de Tiger Martin para que podamos eh, afirmar ese diagnóstico, ¿ok? Y ahora, aparte de un medio de cultivo, se va a pedir un antibiograma, ¿ok? Y un antibiograma nos sirve para poder identificar si la bacteria es sensible o si es resistente ante los antibióticos. Entonces, aquí, como pueden ver ustedes, vemos una placa, un plato de Petri, y aquí vemos que está lleno de bacterias. Y luego miramos esos discos blancos. Esos discos blancos, lo que hace referencia es al antibiótico. Entonces, en microbiología se ponen antibióticos, como en papelitos, se ponen discos de antibióticos y vemos cuál va a ser la reacción
de la bacteria ante estos antibióticos. Entonces, si nosotros miramos un halo muy, muy grande, significa que la bacteria es sensible. Y recordemos que una bacteria sensible es de que a concentraciones normales esta bacteria puede morir por el fármaco. Pero si nosotros no miramos ningún halo, como por ejemplo acá, no miramos ningún halo, ningún círculo alrededor del antibiótico, significa que la bacteria es resistente, la bacteria no muere, el fármaco no le puede hacer absolutamente nada. Y ahora, algo que cabe destacar es que estos medios de cultivo, estos antibiogramas, tardan tiempo, ¿ok? Estos medios de cultivo pueden tardar hasta 3 días en saberlo, ¿ok? Y ahora, sabiendo eso, eso nos va a dar diferentes tipos de acercamiento hacia el tratamiento, ¿ok? Y aquí, en Goodman y Gilman, les presentan esta línea del tiempo, ¿ok? Y aquí nosotros miramos categorías de la terapia antimicrobiana, ¿ok? Así que nosotros no solo vamos a usar los antibióticos para poder matar a la bacteria que le causa una infección a un paciente, ¿ok? Sino que también podemos usar los antibióticos de otra manera. Y eso es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación. Por ejemplo, ustedes se acuerdan de la historia, la historia natural de la enfermedad, ¿verdad? Pero aquí Goldman y Gilman la menciona como la progresión de la enfermedad. Entonces nosotros tenemos que la enfermedad puede, primero, cursar sin infección, o sea, podemos tener un paciente que no tiene una infección, luego podemos ver de que el paciente puede tener una infección, ¿ok? El paciente puede tener una infección, y luego de tener la infección puede tener síntomas, y luego de los síntomas, ya ahí es cuando nosotros los detectamos y logramos aislar en un medio de cultivo a los patógenos. Y cuando tenemos cuando tenemos el patógeno específico y le damos el tratamiento específico, podemos tener la resolución. Ahora, apliquemos todo esto al fármaco. Si nosotros tenemos a una población que no tiene infección, nosotros podemos hacer profilaxis con los antibióticos. Entonces nosotros le podemos dar antibióticos a una persona que no está infectada y así nosotros eh, la, vamos a prevenir que esta persona se infecte. Entonces, por ejemplo, tenemos a una señora, imagínense a una señora, a una mujer de 40 años que tiene 5 hijos, vive sola en su casa, vive con 5 hijos y tienen una casa muy, muy pequeña y a veces reciben visitas de mucha gente. Y entonces la señora, imagínense que salió con el diagnóstico de tuberculosis. Entonces, como viven en una casa pequeña y viven muchas, muchas personas ahí, 5 niños, entonces los niños podrían tener tuberculosis. Entonces, si le hacemos una prueba o una vaciloscopía a los niños y los niños salen que no tienen tuberculosis, esos niños no tienen infección, pero podemos darle profilaxis con antituberculosos a los niños para que ellos no se infecten teniendo a su mamá en tratamiento. ¿Ok? Ahora, imagínense que el paciente ya tiene una infección. O sea, tenemos el desarrollo de un agente en un hospedero susceptible. Ahora, si tenemos el desarrollo de un hospedero susceptible, nosotros podemos tener esos pacientes asintomáticos y nosotros detectamos esos pacientes asintomáticos, entonces nosotros podemos dar una terapia preventiva, ¿ok? Entonces, imagínense que nosotros tenemos, por así decirlo, un paciente con VIH, ¿ok? Un paciente con VIH, y nosotros detectamos de que hacemos un análisis a ese paciente con VIH que tiene una infección por toxoplasmosis, ¿ok? O por Pneumocystis jirovecii. Entonces, el paciente no tiene síntomas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque logramos aislar la bacteria, logramos aislar el microorganismo, mejor dicho, logramos aislar el microorganismo, pero el paciente no tiene síntomas. Entonces, como no tiene síntomas, nosotros vamos a darle antibióticos de manera preventiva para evitar que desarrolle síntomas. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos un paciente que sí desarrolló síntomas? ¿Ok? Sí desarrolló síntomas y tiene una infección. Ustedes sospechan de una infección. Ahora, no pueden mandar a ese paciente que tiene síntomas a su casa sin darle tratamiento. Entonces nosotros vamos a darle un tratamiento empírico. ¿Ok? Vamos a darle un tratamiento empírico. ¿Por qué? Porque acuérdense que las pruebas tardan 3 días o pueden tardar hasta un poquito más, dependiendo de la prueba, en darnos un dictamen. Entonces, nosotros tenemos que darle un tratamiento empírico. Vamos a darle un tratamiento dependiendo de cuál es la epidemiología, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense que llega un paciente a su consultorio, llega un paciente con uretritis. El paciente siente que sale líquido a través de la uretra.
Entonces ustedes pueden pensar, ok, ¿qué organismos nos causan uretritis? Neisseria gonorrhoeae, Clamidia trachomatis y puede también ser Ureaplasma urealyticum. Entonces, ustedes dirán, ok, ¿cuál de estos es el más prevalente en Honduras? Y creo, no estoy totalmente seguro, que es la clamidia, ok, creo que es la clamidia. Entonces, imagínense que la más prevalente en Honduras, la más frecuente en Honduras es la clamidia. Entonces, ustedes van a darle a ese paciente el tratamiento empírico para la clamidia por mientras ustedes esperan el aislamiento de los patógenos, ¿ok? Y esto es importante porque se hace mucho énfasis en esto, porque como les dije, se tarda mucho en dar resultado estas pruebas de cultivo. Y ahora cuando ya logramos aislar los patógenos, ya tenemos el cultivo y tenemos el informe que nos dice, ok, esto es una clamidia, ok, esto es una clamidia y nos dicen, ok, esta clamidia que tiene este paciente es resistente porque le hicieron el antibiograma. Y ahí sí ya podemos darle un tratamiento definitivo y ese consecuente supresivo. Y es importante que tengamos de que no solo vamos a usar los antibióticos como para dar un tratamiento definitivo, sino que también tenemos que pensar en los otros tipos de tratamientos que podemos dar, ¿ok? Porque los voy a ir mencionando en el transcurso que vayamos viendo los antibióticos. Ahora bien, estos son los antibióticos que nosotros tenemos que ver. No se asusten, ¿verdad? La lista yo sé que se ve extremadamente larga, pero obviamente no los vamos a ver todos. Y como les había mostrado en la parte uno, nosotros tenemos mecanismos dentro de la bacteria, ¿ok? Ahora, nosotros, recuérdense que tenemos ok, tenemos acá em, la, nosotros tenemos acá la traducción del ARN mensajero a cadenas de aminoácidos en los ribosomas, ¿ok? Entonces nosotros vamos a tener fármacos que van a inhibir esta síntesis proteica, ¿ok? Esta síntesis proteica en los ribosomas. Luego, como les había explicado, tenemos la ADN girasa, que la ADN girasa lo que nos va a ayudar es a ayudar a desenrollar esa cadena de ADN para poder replicar esa cadena de ADN. Entonces nosotros vamos a tener antibióticos que van a actuar aquí, a nivel de la ADN girasa. ¿Ok? Tenemos que revisarlos. Y luego nosotros recordemos que la bacteria tiene una pared celular y esta pared celular protege a la bacteria de un shock osmótico. Entonces nosotros vamos a tener fármacos que nos van a eh, fármacos que nos van a degradar o nos van a impedir la síntesis de esta pared celular, ¿ok? Y luego nosotros vamos a tener fármacos que reducen la síntesis de folatos, ¿ok? Acuérdense que nosotros los folatos, por ejemplo, la vitamina B12, la vitamina B9, sirven para poder producir nucleótidos, ¿ok? En resumen, los folatos, la vitamina B9, la vitamina B12, al final lo que nos va a hacer es que nos va a producir nucleótidos. Y esos nucleótidos sirven para producir el ADN. Entonces vamos a tener fármacos que nos van a inhibir o nos van a bloquear esa síntesis de folatos para que la bacteria no pueda tener nucleótidos para su ADN. Y esos son los que vamos a ver. Quizás ustedes miren acá más categorías, pero esas las dejaré para su propio estudio porque si no sería más largo de lo que ya debería ser. Así que tengan en mente estos mecanismos de acción que los vamos a ir viendo mientras más avance. Ahora bien, empecemos con la inhibición de la síntesis de la pared celular, ¿ok? Vamos a hablar de los beta-lactámicos, que estos son los más famosos, que son los más populares y estoy seguro que conocen a muchos de estos. Hay otra familia, hay otro grupo que se llaman los glucopéptidos, ¿ok? Los glucopéptidos. Y los glucopéptidos, aquí entran la vancomicina, ¿ok? La vancomicina. No voy a hablar de la vancomicina porque si no sería más largo de lo que ya debería ser. Ahora bien, ok. Primero, iniciemos un poquito con la historia de beta-lactámicos. Acuérdense de que fue descubierto por Alexander Fleming y fue por una sustancia que produjo un hongo. ¿Ok? Estaba Fleming, estaba haciendo estudios en un disco de Petri sobre estafilococos y luego su placa de Petri se infectó con el hongo, el Penicillium notatum. Y este hongo produjo una sustancia que provocó la lisis de los estafilococos. Entonces, Alexander Fleming notó eso, aisló esta sustancia y la llamó penicilina en honor a el hongo que infectó su sustancia, que infectó su plato
su plato de Petri. Ahora bien, nosotros vamos a tener que los beta-lactámicos, ¿ok? Vamos a tener 4 familias y necesito que ustedes se acuerden de estas 4 familias, ¿ok? Vamos a tener las penicilinas, claro, las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos y los monobactámicos, ¿ok? Ahora, ¿por qué se llaman beta-lactámicos? Porque todas tienen este anillo, ¿ok? Tienen este, yo no sé por qué le dicen anillo, ¿verdad? Creo que es por química, pero yo lo miro como un cuadrado eso. Todos, todos van a tener este cuadradito, ¿verdad? Que se le llama el anillo beta-lactámico, ¿ok? Todos, si se fijan, todos tienen este anillito, ¿ok? Todos tienen ese anillito. Todos van a tenerlo. Ahora, si nosotros nos fijamos, la configuración va a ser distinta. Por ejemplo, nosotros aquí, el monobactámicos, ¿por qué se llama así? Monobactámicos, porque solo tenemos un anillo, solo tenemos ese anillo beta-lactámico, que es este cuadradito. Los carbapenémicos se llaman así porque todas las que pertenezcan a este grupo van a tener este anillo beta-lactámico y van a tener esta estructura de 5 carbonos, ¿ok? Van a tener esta estructura de 5 carbonos aquí al lado, todas. Luego solo van a cambiar como grupos que se van a ir añadiendo. Las cefalosporinas y las penicilinas van a tener estos anillos de tiazolidina que van a estar ahí al lado del anillo beta-lactámico, ¿ok? Así que es importante que ustedes vayan recordando y sobre todo estas estructuras químicas porque nos van a servir para más adelante. Ahora bien, el mecanismo de acción de los beta-lactámicos. Aquí les puse un video cortito, préstenle mucha atención. Me pareció bastante didáctico y mejor de lo que yo podría explicarlo, ¿verdad? Así que presten mucha atención porque esos 4 que yo les mencioné, esos 4 grupos, penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos y carbapenems, van a actuar de esta manera. Observen. Hemos comentado anteriormente el proceso de síntesis de pared bacteriana y cómo se introducían nuevos peptidoglicanos a esa pared en crecimiento. Los antibióticos beta-lactámicos van a bloquear la transpeptidasa. Al estar inhibida la enzima, no puede reaccionar con los péptidos de los peptidoglicanos y no se forman esos enlaces que unen las diferentes capas de la pared, dejándonos una pared inestable. Pero la autolisina sigue funcionando normalmente, rompiendo los enlaces entre los diferentes peptidoglicanos en la pared, y lo que va a producir es que se fragmente la pared bacteriana. Al destruirse la pared, la alta concentración de iones y proteínas en el citoplasma de la bacteria crean una alta presión osmótica, y el agua empieza a entrar libremente al citoplasma, lo que va inflando la bacteria hasta que su membrana se rompe y explota. Y de esta forma es como se produce el efecto bactericida de los antibióticos beta-lactámicos. Ok. Entonces, si se fijaron, Hemos comentado los anteriormente. si se fijaron, los beta-lactámicos lo que van a hacer es que se van a unir a estas PBP, ¿ok? A estas Penicillin Binding Protein, que la más común es la transpeptidasa, pero recuerden de que hay otras como la carboxipeptidasa. Entonces, se fijan, esta transpeptidasa lo que va a hacer es que va a unir todo este peptidoglicano para tenerlo juntito, ¿ok? Y así no se va a romper. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si se fijan acá en este GIF, miren, el anillo beta-lactámico se va a unir aquí a la transpeptidasa y así no va a poder hacer su función de transpeptidación. Entonces nos va a quedar una pared celular súper débil. Como nos queda una pared celular súper débil, va a entrar mucha agua y va a explotar la bacteria literalmente por un choque osmótico. Ahora bien, solo quería que ustedes miraran este video cortito de la lisis de la penicilina. Miren, aquí nosotros miramos E. coli. Recuerden, E. coli, bacilo gram negativo, no, fermentador de lactosa. ¿Ok? Ahora, fíjense bien cómo los destruyó. Aquí sigue creciendo la E. coli, pero aquí los destruyeron. Así, sencillo. El agua que está en el medio va a lograr entrar hacia la bacteria. ¿Ok? Así funcionan todos, esos 4 que les mencioné. Y ahora, la resistencia a los betalactámicos. ¿Ok? La resistencia a los betalactámicos se da por cuatro formas. La beta-lactamasa, que esta es la más importante. Y estas se han hecho estudios al montón y ustedes lo van a ver incluso en los reportes. La beta-lactamasa, si ustedes se fijan, está aquí como estos Pac-Man, ¿ok? Como estos Pac-Man que ustedes pueden ver acá.
La beta-lactamasa, ¿qué es lo que hace? Hace hidrólisis del anillo. Fíjense bien acá en esta foto. Hace hidrólisis del anillo, lo rompe el anillo. Entonces, como el anillo se rompe, o sea, se fijan acá, el anillo se rompe al final, este es el primer paso, el anillo se rompe, entonces como el anillo se rompe, ya no va a poder ir a bloquear la transpeptidasa. Entonces, es una manera fantástica de poder bloquear este ataque. Ahora, si se fijan, fíjense bien en este esquema de Goodman, aquí está la pared celular y aquí está la membrana. Fíjense dónde están las beta-lactamasas. Las beta-lactamasas en una bacteria gram positiva están arriba de la pared celular. No deja ni siquiera que toque a la pared celular el beta-lactámico. Y ahora acuérdense que en una bacteria gram negativa nosotros vamos a tener esta membrana externa y esta membrana interna y vamos a tener la capa de peptidoglicano. Vamos a tener esa capa de proteoglucanos, la pared celular. Y miren dónde están las beta-lactamasas. Está en el espacio periplásmico. ¿Ok? Los Pacman están aquí. Así que, ¿qué es lo que va a pasar? Va a venir el beta-lactámico, por ejemplo, la penicilina, aquí, es el anillo beta-lactámico, y va a entrar por la porina. ¿Ok? Va a entrar por la porina. Y luego, como aquí están las beta-lactamasas, lo que van a hacer es de que van a cortar el anillo. ¿Ok? Van a cortar el anillo y no va a poder hacer su función. Ahora, ustedes en sus libros van a leer esto, la BLI o BLE, la beta-lactamasa de espectro, pucha, ¿cómo era? De espectro, no, no era estrecho, espectro, pucha, beta-lactamasa de espectro ampliado, beta-lactamasa de espectro, se me fue, me voy a acordar después. Pero esta Extendido. beta-lactamasa extendido, gracias, se me fue, espectro extendido, gracias. La beta-lactamasa de espectro extendido, ¿a qué es lo que hace referencia? Ok, entonces la beta-lactamasa, lo que va a hacer es de que va a bloquear a las penicilinas normalmente, ¿ok? A las penicilinas. A esas son las que va a inhibir. Pero la de espectro extendido, lo que va a hacer es de que va a inhibir tanto a las penicilinas y y a las cefalosporinas, ¿ok? Y a las cefalosporinas, a ambas las va a inhibir. Y eso es lo importante, ¿ok? Que esta va a inhibir a más antibióticos, ¿ok? A eso es a lo que se refiere. Entonces ustedes van a ver esto en los reportes, en los cultivos que les den, que tenemos una bacteria con una beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces significa de que esa beta-lactamasa va a destruir a las penicilinas y a las cefalosporinas. Entonces vamos a tener que darles carbapenémicos o monobactámicos. Ahora, otras maneras donde hay resistencia es que hay menor permeabilidad al fármaco, o sea, las porinas no dejan de que entre el fármaco en las gram negativas. Hay una bomba de flujo, acuérdense que la bomba de flujo es esa proteína que saca a los antibióticos y las PBP alteradas van a ser las transpeptidasas, carboxipeptidasas, de que van a tener una forma distinta y el anillo beta-lactámico no va a poder entrar. Entonces, a eso se refiere, pero lo más importante, beta-lactamasa. Ahora bien, vamos ya a lo jugoso. Acuérdense, son 4 grupos que tenemos que ver en beta-lactámicos. Penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos. Hablemos de las penicilinas. Dentro de las penicilinas, hagan este esquema mental. eh, 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 Esperen, había algo que quería mencionar. Ok, no, no, no. Hagan este esquema mental. Penicilinas. Dentro de las penicilinas vamos a tener 4 grupos. Penicilinas naturales, aminopenicilinas, antiestafilocócicas o semisintéticas y antiseudomonas. ¿Ok? Ahora, las primeras, obviamente la primera que surgió fue esta, la penicilina cristalina, ¿ok? De las penicilinas naturales. La penicilina cristalina era una penicilina que se usaba en el hospital y fue un boom. Esto fue lo máximo. Todas las bacterias eran sensibles a la penicilina cristalina, pero tenía una desventaja, la vida media. Y aquí hay muchos conceptos de fármaco que quizás a veces uno no maneja, pero sirven. La penicilina cristalina a veces nosotros tenemos que darla cada 6 o cada 4 o cada 6 horas. Entonces, como tenemos que darla muy frecuentemente, no servía mucho para poder darla a los pacientes y vaya, póngasela usted, teníamos que tener al paciente en el hospital
y estarla aplicando cada 4 y cada 6 horas. La penicilina cristalina es una penicilina intravenosa, ¿sí? Se pone intravenosa. Ya voy a hablar un poquito más de los usos. Luego, como miramos este problema de la vida media, que era una vida media muy corta, se combinó la penicilina natural con procaína y ahí surgió la penicilina procaínica. La penicilina procaínica nos ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque ayudó a poder neutralizar las infecciones por sífilis, ¿ok? La procaínica y la benzatínica nos ayudaron a las infecciones por sífilis. Y estas son importantísimas. ¿Por qué? Porque tienen vidas medias como de 72 horas. Y esto ayuda a poder erradicar a la bacteria, al Treponema pallidum, a la bacteria del sífilis. Cabe destacar de que estas dos son intramusculares, ¿ok? La penicilina G procaínica y la penicilina G benzatínica son intramusculares. Jamás vayan a poner una penicilina procaínica o benzatínica intravenosa, porque eso va a producir un paro cardiorrespiratorio y el paciente va a morir. Ahora bien, luego se creó recientemente la penicilina V o la penicilina VK. Es la misma, ¿ok? La penicilina V y la VK. Y esta penicilina, si ustedes se fijan, aquí le puse estos asteriscos. Estos asteriscos hacen referencia de que es una penicilina que se toma vía oral, ¿ok? El mismo mecanismo es un anillo beta-lactámico y esto quizás en nuestro país no es tan frecuente, pero sí es frecuente en Estados Unidos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que muchas de las bacterias, por el mal uso de los antibióticos, muchas bacterias ya han generado resistencia hacia estas penicilinas naturales. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tenemos nosotros resistencia, tenemos la beta lactamasa. ¿Ok? La beta lactamasa. Entonces, se crearon dos cosas. ¿Ok? Las aminopenicilinas, que las aminopenicilinas básicamente es una penicilina natural que se le añadió un grupo amino, ¿ok? Un grupo amino. Y estas son bastante comunes y estoy seguro que ustedes las han escuchado, la ampicilina y la amoxicilina, pero también se crearon estas que tenemos aquí, los inhibidores de la beta-lactamasa. Entonces ustedes ya saben para qué sirven. Tenemos el Pacman, ¿ok? El Pacman que lo que va a hacer es de que nos va a destruir al anillo beta-lactámico, ¿verdad? A las penicilinas. Pero si nosotros damos uno de estos, esto lo que va a hacer es de que va a venir y va a bloquear a Pacman. ¿Y qué pasa si bloqueamos a Pacman? Si Pacman ya no puede destruir el anillo beta-lactámico, las penicilinas van a poder hacer su acción. Así que se crearon las aminopenicilinas, ampicilina y amoxicilina, que ambas, como se fijan acá, son de vía oral. Pero se ha creado muchísima resistencia hacia estas dos, hacia ampicilina y amoxicilina. Entonces, estas ahora se tienen que dar con inhibidores de la beta-lactamasa. ¿Okay? Tenemos que bloquear a Pacman. Entonces, la ampicilina más sulbactam, esto es lo que nos va a generar un mejor efecto terapéutico. La ampicilina va a poder hacer su acción porque sulbactam va a poder bloquear a la beta-lactamasa. Y la amoxicilina y la amoxicilina normalmente se da con el ácido clavulánico. Y estoy seguro que esta la han escuchado bastante. Esa es una combinación muy, muy frecuente y recuérdenla muy bien. Con la amoxicilina yo tengo una anécdota porque cuando nosotros estábamos buscando pacientes, ustedes a veces saben de que los pacientes pueden llegar a pedir medicamentos y eh, un paciente eh, y un paciente tenía la idea de que la amoxicilina es para el dolor, porque el paciente decía de que le dolía mucho el abdomen y pedía amoxicilina. Entonces, y pregunté a algunos compañeros que están más adelante que a mí. Y sí, en efecto, normalmente los pacientes piensan de que la amoxicilina, que es una aminopenicilina, es para el dolor, pero no, ustedes saben de que es un antibiótico. Entonces, por ese mismo uso, por esas mismas ideas que tiene la gente, es de que se ha generado resistencia hacia esos antibióticos. Entonces, cabe destacar de que en la historia de esta guerra contra las bacterias, nosotros hemos tenido dos bacterias que ha sido muy complicadas controlarlas y van a ser dos que voy a hacer bastante énfasis. El Staphylococcus aureus, que el Staphylococcus aureus, acuérdense, es un coco catalasa coagulasa positivo y la Pseudomonas aeruginosa. La Pseudomonas aeruginosa es un bacilo gran negativo, no fermenta
lactosa, pero es oxidasa positivo. Entonces, vamos a tener que otra familia dentro de las penicilinas van a ser las antiestafilocócicas. También ustedes la pueden encontrar como las semisintéticas. Y aquí nosotros vamos a encontrar la meticilina, la nafcilina, la oxacilina, cloxacilina y dicloxacilina. Si se fijan estas dos, la cloxacilina y la dicloxacilina son vía oral, ¿ok? Ahora, quiero hacer énfasis en esta, la meticilina. La meticilina no se utiliza, ya no, ¿ok? Pero la meticilina se le guarda muchísimo respeto, porque aparte de haber sido la primera antiestafilocócica, también se hizo una clasificación al estafilococo, como pueden ver ustedes acá. Tenemos el estafilococo sensible a la meticilina, el Methicillin Sensitive Staphylococcus aureus, y tenemos el MRSA, el estafilococo áureo resistente a la meticilina. Entonces, si ustedes se fijan, acá tenemos dos tipos de estafilococo, uno que es sensible a la meticilina y uno que es resistente a la meticilina. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque en sus libros lo van a encontrar a morir. Si ustedes leen de estafilococo áureo, ustedes van a encontrar eso. Entonces, recuerden que la meticilina es un beta-lactámico. Ahora bien, todas estas otras se van a utilizar, claro, para el estafilococo, especialmente. Pero quiero hacer énfasis en estas dos, ¿ok? En estas tres, mejor dicho. Nafcilina, cloxacilina y dicloxacilina. ¿Por qué? Porque si se fijan, se elimina por bilis, ¿ok? La excreción, acuérdense de la farmacocinética, del ADME, liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Normalmente los antibióticos se excretan por el riñón, pero si ustedes se fijan, estos, nafcilina, cloxacilina y dicloxacilina, se excretan por bilis. Y ahora, ¿por qué es importante eso? Porque igual, bueno, yo incluso pensaba también de que todo esto de absorción, distribución, todo esto no servía para nada, pero sí sirve. Y lo vi cuando leí esto, que cuando nosotros tenemos que esos tres antibióticos se eliminan por bilis, esos tres medicamentos son seguros para una persona que tiene insuficiencia renal. Porque acuérdense que un paciente que tenga insuficiencia renal y le damos un antibiótico que se excreta por el riñón, le va a hacer mucho daño. Así que estos tres antibióticos son seguros para alguien que tenga insuficiencia renal y para que alguien que tenga una infección por estafilococo. Y luego el otro enemigo, el otro gran enemigo es la pseudomona. ¿Ok? La pseudomona, antiseudomonas tenemos dos, ¿ok? Las carboxipenicilinas y las ureidopenicilinas. Pero hagan un énfasis acá en esto. Ticarcilina es el nombre de la carboxipenicilina antiseudomona. Y la piperacilina es el nombre de la ureidopenicilina, que es antiseudomona. Ahora, estas son para pseudomonas y es importante que ustedes las memoricen porque la pseudomona es bastante común y es una infección nosocomial. Pero estas, como ya la pseudomona por el mal uso ya empezó a ganar resistencia, se tienen que combinar con un inhibidor de la beta-lactamasa. ¿Ok? La ticarcilina se le da con ácido clavulánico y la piperacilina se da con el tazobactam. ¿Ok? Así que ya tenemos tres inhibidores de la beta-lactamasa, sulbactam, ácido clavulánico y tazobactam. Ahora, acuérdense de esta, y a mí nunca se me olvida porque mi instructora lo dijo. Hay una pequeña mnemotecnia. Pipetazo, ¿ok? Pipetazo, piperacilina más tazobactam. ¿Y estas para qué es? Para pseudomonas. Yo en mis presentaciones subrayé los fármacos en amarillo. Y estos fármacos que están subrayados en amarillo son para las pseudomonas, ¿ok? Para que simplemente le echen un ojo. Ahora, vayamos así de manera rápida ante usos clínicos de las penicilinas. ¿Ok? Eh, la penicilina G-benzatínica, recuerden, la penicilina G-benzatínica tiene presentaciones de 600.000 a 1.2 millones de unidades. Aquí yo tengo una penicilina. Aquí ustedes pueden ver que la penicilina está por unidades. Esta penicilina que yo tengo es de 1.200.000 unidades. Así que ustedes si quieren pedir una penicilina tienen que poner esas unidades, ¿ok? Tienen que poner esas. Si no las ponen, ahí van a quedar en ridículo en la farmacia. Así que tienen que poner esas unidades. Y algo que yo sí les sugiero es que en EMET nos pusieron a nosotros a poder preparar una penicilina. Estas penicilinas normalmente vienen en polvo, así que
toca a uno preparar esta penicilina. Así que cómprense una penicilina, vayan a pedir a la farmacia, quiero una penicilina benzatínica de 600.000 unidades, y ahí se las van a dar con mucho gusto. Cómprenla y prepárenla, búsquenla en YouTube, porque sirve mucho prepararla, y repasen ahí de net, se los dejo de tarea, que repasen ustedes cómo preparar una penicilina. Y ahora, ¿para qué lo vamos a utilizar? Para el estreptococo grupo A beta hemolítico, Streptococcus pyogenes. ¿Y qué es lo que nos va a dar el estreptococo pyogenes? Nos va a dar faringoamigdalitis, ¿ok? Faringoamigdalitis. Los niños es bastante común. Y entonces a los niños le podemos dar amoxicilina, ¿ok? Y acuérdense que la amoxicilina se da más ácido clavulánico, más ese inhibidor de la beta-lactamasa, y normalmente vía oral. Pero ¿cuál es el problema de dar en nuestro país medicamentos de vía oral? Que, si se fijan, es un medicamento por 10 días, ¿ok? 10 días. Y el problema es de que los pacientes no se lo terminan tomando. Y como no se lo terminan tomando, vienen las resistencias. Y lo mejor es de que nosotros les demos esta penicilina inyectada. ¿Por qué? Así es una dosis y ya queda curado con esa una dosis. Y luego se usa para el sífilis, ¿ok? Estreptococo beta hemolítico y para el sífilis, la penicilina benzatínica. Y aquí nosotros la podemos dar para la primaria, para la secundaria, para la latente, la tardía y sobre todo a mujeres embarazadas. Las penicilinas es seguro darle a las mujeres embarazadas porque las penicilinas no son teratogénicas, ¿ok? Ahora, un pequeño repaso sobre sífilis quería darles. Acuérdense, sífilis primaria, nosotros vamos a tener el chancro, que el chancro es una úlcera indolora, es una úlcera indolora que va a desaparecer, es autolimitada, va a desaparecer a los 90 días, ¿ok? Va a desaparecer como a los 90 días, al mes puede desaparecer. Y luego viene la sífilis secundaria. La sífilis secundaria es cuando empiezan a salirnos manchas maculopapulares, un rash maculopapular en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. No es común que en las plantas y en las palmas haya alguna alteración. Entonces, si alguien viene con este rash maculopapular en las plantas de los pies y en las palmas de las manos, piensen en sífilis de un solo. Y ya luego una sífilis terciaria ya puede ser daño al hígado, puede ser daño al corazón, empiezan a acumularse el treponema pallidum en estos órganos y empiezan a formar gomas sifilíticas y producen neurosífilis, que neurosífilis, aparte de demencia, también puede traer la disociación tabética de la sensibilidad. Pero ya para este estadio de neurosífilis necesitamos la penicilina cristalina. Pero acuérdense, sífilis primaria, sífilis secundaria, es para penicilina benzatínica. ¿Ok? Con una inyección queda curado. Ahora bien, la oxacilina, acuérdense, oxacilina es un antiestreptocócico y estos sirven sobre todo para infecciones de hueso, ¿ok? Osteomielitis. Si ustedes se fijan acá en esta radiografía, no es normal, tiene ese montón de parches, tiene ese montón de parches, de agujeros radioopacos, ¿ok? Tiene este montón de agujeros oscuros y estos significan ya infección. ¿Y cuál es la infección más común en osteomielitis? El Staphylococcus aureus, ¿ok? Y por eso sirve esta oxacilina aquí, porque es Staphylococcus aureus, es antiestreptocócica. Y la dicloxacilina, ¿ok? Dicloxacilina. Este es importante, ¿por qué? Porque este es el pan diario. Me dijo mi docente que nos dio, me dijo mi docente que nos dio antibióticos, que ustedes incluso memorícense esto, 500 miligramos vía oral cada 6 horas, porque normalmente el impétigo, estas llagas, estas úlceras en la piel, son dadas por estafilococos. Entonces la dicloxacilina es un tratamiento que se va a dar muy frecuentemente. ¿Ok? Y acá la ampicilina es útil para la meningitis por listeria monocitogenes. ¿Ok? Acuérdense, meningitis, signo de Brudzinski, es cuando se le mueve un poquito más el cuello para adelante y luego tenemos el reflejo de la contracción de las rodillas, ¿ok? Como, como que se va plegando. El signo de Kernig es que cuando nosotros levantamos el muslo a 90 grados, vamos a tener esta contracción de la rodilla, ¿ok? Y no la vamos a poder enderezar. ¿Ok?
Pero también, como podemos ver acá, podemos tener rigidez de nuca. Así que recuerden, signo de Kernig, signo de Brudzinski y rigidez de nuca. Meningitis, ampicilina. Ampicilina, que em, es una aminopenicilina. ¿Ok? Que ampicilina se da con el sulbactam. ¿Ok? Ahora bien, ya dejamos las penicilinas, vamos al segundo grupo de beta-lactámicos. Igual, de la misma manera funcionan. Cefalosporinas. ¿Ok? Las cefalosporinas se dan por generaciones y vamos a tener cinco generaciones de cefalosporinas. Vamos a tener la em, vía oral, vamos a tener la cefalosporina por vía oral y las cefalosporinas parenterales. ¿Ok? Ahora, las cefalosporinas que se dan por vía oral, tenemos la cefalexina y el cefadroxilo. ¿Ok? Y la parenteral, cefasolina y cefalotina. Aquí siempre han querido hacer como una mnemotecnia con el Fa, eh, que todas estas de la primera generación tienen esa palabra Fa, pero simplemente ustedes mientras más vayan leyendo, mientras más vayan practicando, más se les va a quedar. Pero, ¿para qué sirven estas cefalosporinas de primera generación? Sirven para profilaxis. Ok, acuérdense, profilaxis. Ups. Sirven para profilaxis de sirven para profilaxis para las cirugías, ¿ok? Alguien que va a entrar a una cirugía se le puede dar cefalexina o cefasolina y eso le va a servir para profilaxis antes de entrar a una cirugía. Luego, estas sirven para gram positivas, ¿ok? Estas son más para gram positivas, nada de gram negativas. Las gram negativas no va a servir para nada. Luego, las cefalosporinas de segunda generación, tenemos la sulfuroxima, el cefaclor, cefotetán, cefoxitina y cefuroxima. ¿Ok? Aquí empiezan a hablar del FO, del FU, pero igual siempre es más difícil. Y aquí sirve más para gram positivos, pero sirve para un poquito de gram negativos, un poquito nada más. Y ahora entramos a la tercera generación, que la tercera generación son famosas, y fíjense, hay una en amarillo, es para pseudomonas. Ahora, las de tercera generación son bien famosas. La ceftriaxona, la cefotaxima, la ceftazidima, la cefixina y el cefdinir. ¿Ok? Hay muchos más, pero estos son como los más comunes. Y acá sirven más para los gram negativos. Para los gram positivos ya casi no tanto. Y miren, la ceftazidima es para las pseudomonas. ¿Ok? Sirve para las pseudomonas, por eso es importante. Y aquí tenemos la cefepima, que es la única de la cuarta generación, y esta es para las pseudomonas. Y acuérdense que las pseudomonas son gram negativas. ¿Ok? Son gram negativas. Y la ceftazidima y la cefepima son para las pseudomonas. Así que esto es importante que lo tengan en mente. La ceftriaxona es súper popular. Así que, ¿qué pasaría si ustedes, por ejemplo, están en quinto año y están en medicina interna y de manera empírica viene el doctor y empieza a darle ceftriaxona al paciente, pero después, viendo la evolución y viendo los resultados, el doctor cambia de ceftriaxona a ceftazidima? Entonces ustedes dirán, pucha, es de la misma generación, ¿para qué nos sirve ese cambio? Bueno, acuérdense que la ceftazidima es para las pseudomonas. Y la quinta generación, el más característico, la ceftarolina, ¿ok? La ceftarolina, acuérdense, Carolina, ceftarolina, la quinta ceftarolina. Y si se fijan, aquí vuelve a aparecer la ceftazidima, solo que la ceftazidima más avibactam, ¿ok? Y luego el ceftolozano, que es otro, pero más tazobactam. Y acuérdense que estos que terminan en tam son inhibidores de la beta-lactamasa. Así que ceftazidima más inhibidor de la beta-lactamasa ya lo convierte en quinta generación. ¿Y la quinta generación para qué sirve? Para el MERSA, para el estafilococo aureus, resistente a la meticilina, pero también sirve para las pseudomonas. Así que las cefalosporinas cumplieron con su función, que era neutralizar a estos dos, que estos dos son los que más nos han dado guerra. Ahora vamos a algunas cuantas aplicaciones. Acá, simplemente para recordarles, gran positivo, primera generación, ¿verdad? Para gran positivo, por eso es que está aquí como súper grueso. Pero si se fijan, mientras más bajamos las generaciones, ya no sirve tanto para los gran positivos, ¿ok? Y sí sirve ya la quinta generación para el MERSA, para el estafilococo resistente. Pero luego pasa al revés con las gran negativas.
las primeras generaciones no sirven para las gram negativas, pero mientras más vayamos bajando de generación, vamos encontrando de que son más útiles las de abajo para las gram negativas. Y acuérdense, ceftazidima y cefepime son para las pseudomonas, ¿ok? Para las pseudomonas. Muy importante que ustedes recuerden eso. Ahora bien, unas cuantas aplicaciones. La ceftriaxona, este es súper popular. La ceftriaxona, ¿para qué se utiliza? Para Neisseria gonorrhoeae, ¿ok? Neisseria gonorrhoeae. Si viene alguien con uretritis, o sea, alguien que viene con secreciones de la uretra, un hombre que viene con secreciones de la uretra, es muy probable que tenga Neisseria gonorrhoeae. Entonces, ¿qué es lo que le podemos dar? Ceftriaxona. Ceftriaxona, 500 miligramos, intramuscular, una sola dosis y queda curado. En las mujeres, ¿qué es lo que vamos a poder ver? Si nosotros abrimos el espéculo y hacemos eh, y hacemos un tacto vaginal, nosotros vamos a poder ver esto, una secreción purulenta, pero también podemos ver abscesos a nivel de la región, a nivel de la región vaginal, al nivel del vestíbulo vaginal. Nosotros podemos ver abscesos por acumulación de la gonorrea, del gonococo en el tracto vaginal. ¿Ok? Así que ceftriaxona, gonorrea. Y ahora, como les decía, necesitamos memorizar esta terapia empírica para la meningitis. Como les dije, viene un paciente, viene, por ejemplo, con lo que ya vimos, rigidez de nuca, eh, signo de Kernig, signo de Brudzinski, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a mandarle a hacer, por ejemplo, una prueba, vamos a poder mandarle a hacer un cultivo de líquido cefalorraquídeo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Estas pruebas, recuerden que el cultivo puede tardar hasta 3 días en darnos un resultado, pero no vamos a tener al paciente con meningitis esperando a un resultado. Entonces nosotros tenemos que memorizarnos este tratamiento empírico y esto incluso la docente que nos dio antibióticos nos dijo que esto ustedes tienen que sabérselo porque se lo van a preguntar en medicina interna y ustedes lo van a tener que utilizar para siempre. Así que recuerden, primer fármaco, cefalosporina, ¿ok? Cefalosporina, ceftriaxona, miramos, o la cefotaxima, ¿ok? Ceftriaxona o cefotaxima. Luego, vancomicina, importante, vancomicina y dexametasona. Recuerden, dexametasona es para es un glucocorticoide que nos va a ayudar a la inflamación. Entonces tienen que recordar ustedes esta terapia empírica, porque al inicio ustedes van a dar esta terapia empírica hasta que no se haya hecho el cultivo y el antibiograma. Entonces tienen que darle esto a los pacientes. Cefalosporina, ceftriaxona, ¿ok? O cefotaxima, vancomicina y dexametasona. Esto tienen que darlo ustedes fijo. Y luego, cuando ya logren aislar a algún microorganismo, por ejemplo, listeria, ya se da una específica como la ampicilina, ¿ok? Ya si es algo, ya si es algo comprobado por el cultivo. Así que recuerden eso. Y ahora pasamos al tercer grupo, los carbapenémicos, ¿ok? Los carbapenémicos son los que van a tener penem en su nombre, ¿ok? Imipenem, meropenem, ertapenem, doripenem y tebipenem. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Si ustedes se fijan, todos estos están en amarillo. Todos estos sirven para la pseudomona. Si nosotros tenemos una pseudomona, es un carbapenémico casi fijo. Pero también para qué sirven los carbapenémicos cuando hay una BLE, ¿ok? Cuando tenemos una beta-lactamasa de espectro extendido. La beta-lactamasa de espectro extendido, acuérdense que nos va a bloquear tanto penicilinas como cefalosporinas, pero los carbapenémicos aquí se tienen que dar son los únicos que van a servir, ¿ok? Y ahora tenemos el imipenem que se da con cilastatina. Estos dos vienen combinados normalmente. ¿Y por qué se da? Porque el imipenem, cuando pasa por el riñón, se excreta rápido, se metaboliza rápido y ya no funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? La cilastatina es un bloqueador de una enzima que se llama em, dihidropeptidasa, creo que se llama, o dihidrotranseptidasa, que esta es la enzima que degrada el imipenem. Entonces, si nosotros bloqueamos si nosotros bloqueamos esta enzima, lo que va a pasar es de que el imipenem va a tener más tiempo, va a tener una mayor vida media. Pero como ha habido cierta resistencia, tenemos que combinarlo con el relebactam, que acuérdense que el relebactam es un inhibidor
de la beta-lactamasa. El meropenem, el meropenem es el más útil, ¿ok? Es el más útil, ese es el que más vamos a usar. Y ya les voy a explicar por qué. Y el meropenem es el mero mero. Se va a combinar con el barbobactam, ¿ok? Que el barbobactam es otro inhibidor de las, es otro inhibidor de las beta-lactamasas, ¿ok? El ertapenem, el ertapenem es el único que no ayuda para la pseudomona. Este por eso está en rojo, no ayuda para la pseudomona. Y el doripenem el doripenem también sirve para la pseudomona, pero no ayuda en neumonía. ¿Por qué? Porque no puede entrar a pulmón, ¿ok? No puede entrar a pulmón. Permítanme. Ahora sí. Ahora bien, y el tebipenem es el único que está vía oral, pero este solo está disponible en Japón. Ahora, ¿por qué les dije que el meropenem es el más útil? Porque el meropenem es porque la reacción adversa de los carbapenémicos es que disminuyen el umbral convulsivo. Estos carbapenémicos pueden causar convulsiones, que pueden generar epilepsia a un paciente que tenga la predisposición de epilepsia. Pero el meropenem, este es seguro, ¿ok? Este es el mejor, este es el mero mero, ¿ok? Así que si viene alguien que tiene antecedentes familiares de epilepsia y eh, tiene una infección con pseudomonas, el mejor que ustedes le pueden dar es meropenem. Y ya por último, el monobactámico, que el monobactámico, acuérdense que era un anillo betalactámico, era único. Y luego tenemos el astreonam, que el astreonam es el único fármaco, y se fijan, está en amarillo. Como está en amarillo, es para la pseudomona, ¿ok? Y ahora, acuérdense que para la penicilina puede haber hipersensibilidad. Por eso es que normalmente para poder dar un tratamiento de penicilina se hace una previa prueba de sensibilidad. Y a los pacientes que son alérgicos a la penicilina se les puede dar Astreonam. Y este sirve para los bacilos gram negativos, pero no sirve para nada para los gram positivos. Actúa contra las enterobacterias y es muy útil para los pacientes en UCI y no se excreta por vía renal. Entonces, un paciente que tenga insuficiencia renal, que tenga pseudomonas, que es alérgico a las penicilinas y esté en UCI, está en la unidad de cuidados intensivos, Astreonam es el mejor fármaco que se le puede dar. Y aquí un meme para que ustedes lo recuerden, que tenemos la bacteria y la penicilina puede matar a la bacteria, pero la beta-lactamasa destruye a la penicilina, pero nosotros tenemos acá el francotirador al inhibidor de la beta-lactamasa. Acuérdense, ácido clavulánico, tazobactam, sulbactam, y son las combinaciones que podemos dar con las penicilinas o los beta-lactámicos. Y aquí un resumen que esta parte de beta-lactámicos fue una capacitación que nosotros recibimos con eh, el doctor Alvarenga, que en Twitter es conocido como el doctor Megamente, y el tipo se dio una cátedra súper buena y aquí hay un resumen de lo que hemos mencionado. ¿Ok? Ahora bien, inhibición de la síntesis de proteínas. ¿Ok? Aquí acuérdense que lo que vamos a hacer es que vamos a bloquear a los ribosomas. Y acuérdense de las dos subunidades de los ribosomas, 50S, la subunidad mayor, y 30S, la subunidad menor, en las bacterias, ¿ok? En las bacterias. Y nosotros vamos a tener estas familias que tenemos que memorizar, ¿ok? Tetraciclinas, aminoglucósidos, cloranfenicol, clindamicina y macrólidos. Ahora fíjense bien, todos estos son bacteriostáticos, excepto este. Los aminoglucósidos son bactericidas. ¿Ok? Los aminoglucósidos son bactericidas, igual que los beta-lactámicos, son bactericidas. Luego las tetraciclinas, cloranfenicol, clindamicina y macrólidos son bacteriostáticos. Ahora bien, yo esto, ¿verdad? Uno dice, pucha, ¿y cómo me voy a acordar de todo esto? Pero la docente que me dio antibióticos me enseñó esta mnemotecnia que les voy a compartir y a mí jamás se me ha olvidado. Se los digo, jamás se me va a olvidar, jamás se me ha olvidado y espero que a ustedes tampoco se les olvide. Te amo, clima, ¿ok? Yo sé que es una mnemotecnia bien tonta, pero sí ayuda a que uno se acuerde de las cosas. Te amo, tetraciclina, aminoglucósido. Sí, aminoglucósido.
tetraciclina y aminoglucósido. Inhiben la subunidad 30S, la más chiquita. Y luego, clima, cloranfenicol, clindamicina y macrólidos. ¿Okay? Cloranfenicol, clindamicina y macrólidos. Y todos estos van a inhibir la subunidad 50S. Espero que no se les olvide. Te amo, clima. Ahora bien, vamos con las tetraciclinas, que las tetraciclinas son un grupo que, acuérdense, inhibe la subunidad 30S. Aquí, fíjense bien, aquí nos dice Goodman y Gilman que bloquea la subunidad 30S. Es un bacteriostático y ¿cuál va a ser la resistencia? Menor permeabilidad e inactivación enzimática. Ahora, las tetraciclinas tienen una reacción adversa muy característica. No hay que dárselo a los niños. ¿Por qué? Porque se va a acumular en los dientes y se va a acumular en los huesos. Entonces puede generar muchísimos problemas en la dentición como en la formación de hueso. Y esto me acuerdo porque lo dijo el doctor Morales y hizo bastante énfasis en embriología cuando llevé clases con él, que las tetraciclinas son teratogénicos, hay que tener mucho cuidado. Y también no hay que dárselo a los niños por los problemas que puede generar en los dientes y en los huesos. Ahora, la tetraciclina, claro, es un grupo, pero también es un fármaco. Es el grupo, pero es el fármaco. Y ahora, ¿qué otros fármacos pertenecen a las tetraciclinas y que yo quiero que ustedes recuerden? La doxiciclina y la minociclina. Ojo, no confundir la doxiciclina con la doxacilina, ¿ok? No confundir la doxiciclina con la doxacilina. Esta es otra cosa, esta es ciclina, la otra era cilina, como penicilina. Esta es ciclina, ¿ok? Tetraciclina, doxiciclina y minociclina. Ahora bien, ¿esto para qué sirve? Sirve para muchas cosas, ¿ok? Pero quiero que recuerden esta. Enfermedad de Lyme afecta sobre todo a Borrelia burgdorferi, ¿ok? Enfermedad de Lyme es una enfermedad de los gringos, ¿verdad? La fiebre exantemática de las montañas rocosas, clamidia, cólera, el cólera y la úlcera péptica. Podemos dar tetraciclinas para la úlcera péptica por Helicobacter pylori. Así que recuerden esto, para esto sirven las tetraciclinas. Úlcera, cólera, clamidia y, y las enfermedades de los gringos, enfermedad de Lyme y la fiebre de las montañas rocosas. Ahora, vamos con los aminoglucósidos. Acuérdense, te amo, clima. Aminoglucósidos, subunidad 30S. Este es el único bactericida. Ojo, mucho ojo. Los aminoglucósidos son los únicos bactericidas. Y estos sirven para los bacilos gram negativos, ¿ok? Son muy útiles para los bacilos gram negativos. Ustedes se acuerdan de los bacilos gram negativos. E. coli, puede funcionar para pseudomonas, eh, Klebsiella, y ustedes saben, ustedes ya se lo saben, ustedes me darían clases con eso. Ahora, y ahora es limitado, casi no se usan estos, ¿ok? Casi no se usan estos aminoglucósidos. ¿Por qué? Porque tiene toxicidad grave. Hay unas reacciones adversas que ya les voy a señalar que son muy, muy graves, ¿ok? Ahora, se suele combinar con los beta-lactámicos para la endocarditis. Acuérdense, la endocarditis es una infección en las válvulas del corazón, ¿ok? En el endocardio que hay en el corazón, en el endotelio que hay en el corazón. Sirve para las ITU, infecciones del tracto urinario. Muy útil. ¿Por qué? Porque se acumulan en el riñón. Estas, claro, no se las vamos a poder dar a un paciente con insuficiencia renal porque se acumulan en el riñón. Y es segunda línea para tuberculosis, ¿ok? Ustedes van a ver de que cuando son tuberculosis resistentes a múltiples fármacos, se pueden dar aminoglucósidos, ¿ok? Y sirven también para la cirugía de abdomen, puede servir para profilaxis. Y recuerden, gram negativos, sirven más que todo para gram negativos. Ahora, las resistencias, hay una enzima transferasa que lo que va a hacer es que va a modificar el aminoglucósido. Hay menos permeabilidad para el fármaco y hay una mutación para la proteína 30S. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son esas reacciones adversas que son graves? Muy, muy graves. Son nefrotóxicos, porque acuérdense que se acumulan en el riñón. Son ototóxicos, que generan problemas en la audición. Son teratógenos. Estos no se lo podemos dar a una mujer embarazada y en dosis altas pueden dar parálisis muscular. Se fijan, son bastante complicados, por eso no se usan mucho los aminoglucósidos. Y ahora,
Ototóxicos, podemos tener dos tipos de daño auditivo y daño vestibular. Y entonces tenemos acá los antibióticos que normalmente generan esos daños auditivos y daño vestibular. ¿Ok? Daño auditivo se presenta con tinnitus, daño vestibular se presenta con ataxia, ¿no? Se presenta con problemas vestibulares y descoordinación también. Neomicina, kanamicina, amikacina, daño auditivo, streptomicina, gentamicina, daño vestibular. Y nefrotóxica, si se fijan, neomicina, que produce un daño auditivo, también produce un daño a nivel renal. La gentamicina, que también produce un daño vestibular, también produce un daño renal. Y la tobramicina, que es otro aminoglucósido. Ahora, aquí, para que ustedes recuerden los nombres, tenemos las naturales que vienen de un hongo llamado Streptomyces. Nos da la streptomicina, neomicina, kanamicina, tobramicina y paramomicina. ¿Ok? Y las amikacinas son sintéticas. ¿Ok? Memorícense unas tres. Memorícense streptomicina, amikacina, neomicina, ¿ok? Kanamicina. Todas esas que terminen en cina son aminoglucósidos, ¿ok? Y los aminoglucósidos, algo que quiero mencionar, es que normalmente están en cremas, ¿ok? Normalmente son los antibióticos que ustedes van a ver en las cremas, ¿ok? La neomicina, ustedes la van a ver muchísimo en esas cremas que contienen antibióticos, son bastante comunes. Ahora bien, ya dejamos el TEAMO, que el TEAMO, acuérdense que inhibe la subunidad 30S, y ahora vamos con la subunidad 50S, el cloranfenicol. El cloranfenicol es un fármaco súper, pero súper viejo. Y acuérdense que el cloranfenicol, el clima, la C del clima, inhibe la unidad 50S. ¿Ok? Y nos dice 50S, la bloquea. Ahora, este es de amplio espectro, ¿ok? Pero es que este antibiótico es tan viejo que solo se da para infecciones cuando hay mucho riesgo, cuando ya no hay nada más que hacer, se utiliza el cloranfenicol, ¿ok? Es como el héroe que viene a salvar. Cuando no hay doxiciclina, acuérdense, doxiciclina, que es una tetraciclina, si no hay doxiciclina, se utiliza para la fiebre de las montañas rocosas, que es una enfermedad de los gringos, se utiliza para infecciones oculares, a veces pueden haber infecciones en el humor vítreo, y esto puede hacer. Y cuando tenemos pacientes que son alérgicos a los beta-lactámicos, se utiliza el cloranfenicol. Ahora, la resistencia, tenemos una enzima aciltransferasa, que lo que hace es que va a producir, que va a transferir grupos acetilos al cloranfenicol. Entonces, como edita el cloranfenicol ya no sirve. Puede haber poca permeabilidad al fármaco y mutación a la subunidad 30S. ¿Ok? Las reacciones adversas, tenemos el síndrome del niño gris. Ahí se los dejo para que ustedes lo investiguen, ¿ok? Que la piel se pone grisácea, puede haber choque, acuérdense de choque, he insistido bastante con choque, puede haber vómitos e hipotermia en el síndrome del niño gris. Si le damos cloranfenicol a un niño que tiene, por ejemplo, fiebre de las montañas rocosas. Y anemia plásica. Por eso es que ya no se usa porque puede dar reacciones adversas muy graves. Ya casi ya no se usa. Ahora la clindamicina, que es la otra parte de la clima, acuérdense, te amo clima, eh, clima, clindamicina, inhibe la unidad 50S, acuérdense que es un bacteriostático, el único bactericida es aminoglucósido. La clindamicina también se produce por el Streptomyces lincolnensis. ¿Y para qué sirve la clindamicina? Absceso pulmonar. Cuando nosotros tenemos un absceso hacemos referencia a una infección local, ¿ok? Viene un microorganismo y en un punto fijo provoca una infección y se acumula y genera mucho daño. Entonces, un absceso pulmonar es que un punto en específico en el pulmón está lleno está infectado, está lleno de bacterias, ¿ok? Ahora, también sirve para infecciones anaerobias pulmonares. Recuerden, anaerobios, los anaerobios, es muy importante esto. Y cuando tenemos pacientes que tienen heridas penetrantes del abdomen, que eso es bastante común en nuestro país, de que vengan pacientes que tuvieron algún accidente o que por la misma violencia del país, viene alguien con un puñal o con un cuchillo y penetra el abdomen del paciente, ¿no? Eso es común que suceda. Entonces, ¿qué es lo que se le da a estos pacientes con heridas penetrantes? Clindamicina. Las resistencias, tenemos siempre enzimas que hidrolizan el fármaco, enzimas de que nos van a destruir el fármaco, y
cuando hay cambios en el sitio de unión, cuando hay cambios en la subunidad mayor del ribosoma 50S. Ahora, reacciones adversas. Este es muy interesante porque nosotros aquí podemos tener una colitis pseudomembranosa. ¿Por quién? Por Clostridium difficile. Y esto ustedes tienen que recordarlo. Clostridium difficile, acuérdense que ahora actualmente es clasificado como un clostridioide. Y este clostridioide empieza a generar daño cuando nosotros damos antibióticos por mucho tiempo o si nosotros damos clindamicina por mucho tiempo. ¿Ok? Y esto nos va a generar un serio problema gastrointestinal. Ahora bien, macrólidos, acuérdense, te amo clima, ya vamos con el MA del clima, siempre subunidad 50S y es bacteriostático. Ahora, quiero que ustedes recuerden estos tres macrólidos para siempre, ¿ok? Claritromicina, eritromicina y acitromicina. Estoy seguro de que este a ustedes jamás se les va a olvidar, ¿verdad? Jamás se les va a olvidar. La eritromicina viene del hongo Streptomyces erythraeus. Ahora, ¿para qué sirven los macrólidos? Primero, quiero que ustedes piensen, Helicobacter pylori, ¿ok? Si ustedes se acuerdan del AB1, nosotros vimos una nemotecnia, MOCA, ¿ok? MOCA es el tratamiento que nosotros le vamos a dar a la Helicobacter pylori. Metronidazol, que también, bueno, el metronidazol obviamente es un antiprotozoario, pero también se puede usar como antibacteriano. Omeprazol, que el omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones. Claritromicina, claritromicina, un macrólido, y amoxicilina, amoxicilina, un beta lactámico. ¿Ok? Y acuérdense, amoxicilina normalmente, en este caso no, pero normalmente se da con ácido clavulánico. ¿Y ácido clavulánico qué es? Un inhibidor de la beta lactamasa. ¿Ok? Para que vayamos ahí racionalizando un poquito más los temas. ¿Para qué sirve también, aparte de la terapia con Helicobacter pylori? Sirve para neumonías atípicas. Neumonías por moraxella. Recuérdense que moraxella es un diplococo gran negativo. Clamidia, que la clamidia también puede causar problemas en los pulmones, no solo enfermedades de transmisión sexual. Las ITU, las infecciones de tracto urinario, muy importantes, los macrólidos para esto. Y claro, las ITS por clamidia. Entonces, si se acuerdan del ejemplo que les di al inicio, por ejemplo, llega un paciente que tiene uretritis y imaginen, creo yo que es así, que en Honduras es más prevalente la clamidia que la gonorrea. Entonces, si viene un paciente, viene con uretritis y claro, tenemos que hacerle un hisopado a la uretra, tenemos que tomarle una muestra a la uretra y mandarla al laboratorio y el cultivo tarda 3 días, pero no lo podemos mandar así, tenemos que darle un medicamento. Entonces, si es más común la clamidia en Honduras, nosotros podemos darle bien un macrólido, ¿ok? Damos un macrólido. Y también sirve los macrólidos para la Bordetella pertussis. ¿Ok? Bordetella pertussis, acuérdense, tosferina. Y también para pacientes que son alérgicos a las penicilinas, que tienen infecciones estreptocócicas. ¿Ok? Como les dije, sirve también para, además de terapia empírica de ITS, también puede servir para profilaxis en operaciones nasales y orales. La resistencia, enzimas que lo hidrolizan, modificación del sitio de unión, muy similar a las anteriores. Y ahora, reacciones adversas. Quiero que ustedes recuerdan una, arritmias por el intervalo QT prolongado. Esta es muy común y es muy frecuente. Y ahora imagínense, nosotros hemos estado usando en nuestro país acitromicina como tratamiento del COVID. Y si se fijan, la acitromicina nos puede causar una arritmia con intervalo QT prolongado. Así que por eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? Con los fármacos y no hay que automedicarse tampoco. Y puede causar, claro, problemas en la motilidad intestinal y hepatitis colestática. ¿Sí? Y acá simplemente recuerden, ¿verdad? Claritromicina, acitromicina y eritromicina. ¿Ok? Acuérdense de los usos, ¿verdad? Neumonías atípicas, ITU, ITS, y quiero que recuerden esto, Helicobacter pylori. ¿Ok? Y Moraxella catarrhalis, que es una causa de neumonía atípica. No es común que Moraxella esté ahí. Ya vamos a terminar, se los prometo, ya casi. Inhibidores de la ADN girasa,
Recuerden que la ADN girasa, ¿qué es lo que hace? Es relaja, ¿ok? Relaja las cadenas, las desenrolla, las cadenas de ADN, para que se pueda replicar la cadena de ADN. ¿Y qué vamos a tener? Las fluoroquinolonas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si nosotros inhibimos la ADN girasa? El ADN no se va a poder desenrollar y no va a haber replicación. Y si no hay replicación de ADN, no va a haber crecimiento bacteriano, no va a haber fisión binaria. Entonces, por esto es que se produce un efecto, eh, creo que estas son bactericidas, se produce un efecto bactericida. Sí, son bactericidas. Acuérdense que inhibe el ADN girasa de las bacterias y primero surgieron las quinolonas, ¿verdad? Primero vinieron las quinolonas antes de las fluoroquinolonas y primero vino el ácido nalidíxico, ¿verdad? Pero fue retirado del mercado por sus efectos secundarios, ¿verdad? Luego, ¿qué pasó? Hicieron que estas quinolonas tuvieran un grupo fluoruro, tuvieran un fluoruro, y así se les pusieron fluoroquinolonas. ¿Para qué sirve? Para neumonías, para ITU y para pseudomonas. Acuérdense bien de esto, ya días no la mencionábamos, pero pseudomonas, esto es muy importante. Y segunda línea para tuberculosis. Recuérdense, aminoglucósidos, canamicina, amicacina y fluoroquinolonas. Segunda línea para tuberculosis. ¿Cuándo es tuberculosis resistente a los fármacos? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con las fluoroquinolonas? La resistencia, bombas de flujo. Este es característico. Bombas de flujo, acuérdense que son proteínas que cuando entra el fármaco a la bacteria, las van a sacar, como sacar agua de un barco. Como el barco se está llenando de agua, el barco se está llenando de agua, se está llenando de antibióticos y la bomba de flujo lo que hace es que va a ir sacando toda esta agua al océano. Ahora, recuerden esto, y esto es importante, siempre vemos estas arritmias de intervalo QT prolongado. Y esta que es súper interesante, y les recomiendo que la investiguen, que puede haber rotura del talón de Aquiles por las fluoroquinolonas. Se los recomiendo que ustedes la investiguen, esto es muy interesante. Arritmias de intervalo QT prolongado y rotura del talón de Aquiles, muy interesante. Ahora, ¿cuáles vamos a tener? Nosotros vamos a tener las quinolonas, que las quinolonas son las antiguas, que ya no se usan porque causaban severas reacciones adversas. ¿Qué sería la primera generación, si ustedes la quieren denominar así? El ácido nalidíxico. El ácido nalidíxico solo funcionaba para gram negativas, ¿ok? Y ahora las fluoroquinolonas, específicamente de segunda, tercera y cuarta generación, ya son las que más se utilizan. Y aquí se fijan las que están en amarillo, estas son para las pseudomonas. Y acá, la segunda generación sirve más para gram negativo, pero la cuarta generación es más para gram positivo, ¿ok? Más para gram positivo. ¿Y qué ejemplo vamos a tener? Ciprofloxacina, levofloxacina, estas dos, ciprofloxacina, levofloxacina, recuerden, para pseudomonas. Y luego vamos a tener la norfloxacina, enoxacina o floxacina, ¿ok? Estas son importantes, ¿por qué? Porque acuérdense que son para neumonías, son muy útiles para las neumonías. En el país son bastante caras estas fluoroquinolonas y sirven para las pseudomonas, ¿ok? Así que recuerden eso muy bien. Y ahora, ya para terminar, síntesis y reducción de ácido fólico, ¿ok? Aquí están las famosas sulfas. Vamos a tener sulfonamidas y trimetoprim solitas, ¿ok? Ahora, vamos a analizar primero las sulfonamidas solitas, ¿ok? Las sulfonamidas. Vamos a tener dos, sulfametoxazol y sulfadiazina, ¿ok? Sulfametoxazol estoy seguro que ustedes la han escuchado bastante. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Inhiben a la dehidropteroato sintasa. Ahora, déjenme explicarles algo. Las sulfonamidas van a ser, eh, fármacos que van a tener una estructura similar al ácido paraminobenzoico, ¿ok? Al PABA, ¿ok? El PABA es un, em, el PABA es un precursor bacteriano del ADN, ¿ok? Así que si se fijan acá en esta ruta metabólica que les puse, el PABA está aquí arriba
Y al final, no importa, miren lo que nos va a producir ADN. Entonces nosotros aquí tenemos un fármaco que es similar al PABA, ¿ok? Pero no es el PABA. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a competir contra el PABA y va a bloquear esta enzima, la de hidroteroaptosintasa, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Como no es el PABA, sino que es una sulfonamida, acuérdense que era este anillo, este hexágono, y como lo va a bloquear, o sea, no va a poder el PABA poder entrar, o sea, el PABA no va a poder entrar a la reacción, no va a poder entrar a esta ruta, entonces no vamos a tener ADN, ¿ok? Ahora, estos, ¿qué es lo que hacen? Inhiben la síntesis de folatos, que al final, o sea, la ruta va de PABA a tetrahidro a ácido fólico, ¿ok? Tetraído ácido fólico. Ácido tetrahidrofólico, perdón. Ácido tetrahidrofólico o tetrahidrofolato. Y el tetrahidrofolato se convierte en ADN, ¿verdad? Entonces por eso las inhibe. Pero como les dije, es una estructura similar que lo que hace es que desplaza al PABA. No va a entrar a la enzima ni a la ruta. Por sí solas son bacteriostáticas, pero cuando se combina con el trimethoprim es un bactericida muy, muy importante. Estas sulfonamidas por sí solas no se utilizan mucho porque ya las bacterias han adquirido mucha resistencia y es usado para las itus simples, ¿ok? Para las infecciones de tracto urinario. Y ahora, ¿cuál es la resistencia? Cuando hay una alteración en la enzima, o sea, la enzima está modificada y no va a poder recibir a la sulfonamida, pero también cuando hay sobreproducción de PABA, y esto es importante, porque imagínense que hay señales de que no hay suficiente ADN, ¿verdad? No hay suficiente ADN. Entonces la bacteria va a empezar a producir demasiado, pero demasiado, demasiado PABA, y como hay demasiado PABA, el PABA va a poder desplazar a la sulfonamida. Entonces eso es lo que sucede. Ahora, reacciones adversas. Síndrome de Steven-Johnson, la sulfonamida solita, ¿ok? La sulfonamida solita. El síndrome de Steven-Johnson, el kernicterus en niños, que acuérdense que el kernicterus en niños es eh, cuando se acumula bilirrubina en los ganglios basales. Entonces les genera a los niños, les genera alteraciones motoras, alteraciones conductuales. Entonces eso es malo. No, no es posible de que se esté acumulando la bilirrubina en los ganglios basales. Y el síndrome de Steven-Johnson. Ahí se los dejo el síndrome de Steven-Johnson para que lo investiguen. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Este meme lo puso la doctora que me enseñó y a pesar de que sea como eh, bien así como, bien feíto, pero al menos se da a entender. Tenemos el sulfamethoxazol y el trimetoprim, que es lo que vamos a ver ahorita, y juntos nos van a formar una superversión que se va a llamar cotrimoxazol, ¿ok? Cuando ustedes lean cotrimoxazol es sulfamethoxazol más trimetoprim, que normalmente es la que se dan combinados. Y aquí solo quiero mencionarles que el trimetoprim inhibe la dehidrofolato reductasa, que si seguimos la ruta, vamos del PABA, el PABA se va a convertir en ácido dehidropteroico, y luego el ácido dehidropteroico se va a convertir en dehidrofolato, y el dehidrofolato se va a convertir a tetrahidrofolato. Entonces, esta conversión de dihidrofolato a tetrahidrofolato se da por la dehidrofolato reductasa, y aquí va a actuar el trimetoprim. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros damos el sulfametoxazol y inhibimos aquí arriba, vamos a también a dar el trimetoprim y vamos a inhibir aquí abajo. Entonces no va a haber ADN. Y si no hay ADN, la bacteria no se puede replicar. ¿Ok? Ahora, ¿para qué se usa esta combinación? Esta combinación de trimetoprim y sulfametoxazol, que es bactericida. Se usa para una infección del tracto urinario simple, a veces para las diarreas con Shigella, Salmonella y ojo, y esta es muy interesante, porque el trimetoprim y el sulfametoxazol se utiliza para el tratamiento de Pneumocystis jirovecii y para profilaxis de toxoplasmosis, ¿ok? En pacientes que tienen VIH. En VIH, las infecciones por Pneumocystis jirovecii, que es un hongo que da neumonía, y toxoplasmosis son muy comunes en pacientes con VIH, ¿ok? Y luego aquí las reacciones adversas es la hipercalemia. Hipercalemia, que acuérdense que es la hiper
hiperpotasemia. A mí no me gusta mucho ese de hiperpotasemia, me gusta más hipercalemia, me gusta más confundir. Y la hiperpotasemia, acuérdense que lo que va a generar es una fibrilación ventricular. Y también puede producir anemia megaloblástica, porque acuérdense que está inhibiendo precursores. Entonces al paciente pues, también puede crearle unos daños en los precursores. Y ahora, solo como repaso, porque esto es importante que ustedes lo manejen, porque la pseudomonas se pregunta y muchísimo. Y hay una mnemotecnia que quiero que ustedes recuerden para las pseudomonas, el campfire. Acuérdense, campfire. Campfire C, carbapenem. Carbapenem, acuérdense que los carbapenémicos se dan tanto para pseudomonas, todos sirven para pseudomonas excepto uno, y sirve para la beta-lactamasa de espectro extendido. Y estas son los carbapenems, el imipenem y el meropenem, que el meropenem es el mero mero. Ese es el que ustedes tienen que recordar sobre todo. Aminoglucósidos. Aminoglucósidos sirven para pseudomonas también. Aminoglucósidos, recuerden, te amo, clima. Te amo, amino, es inhibidor de 30S. Entonces, inhibidor de 30S, amicacina y gentamicina. Monobactámicos, recuerden, monobactámicos, solo tenemos uno, el astereonam, solo hay uno. Gracias a Dios que solo hay uno. El astereonam sirve para pseudomonas. Polimixinas, que este no lo vimos, pero polimixinas y los glucopéptidos también ayudan a inhibir la síntesis de la pared. ¿Ok? Las fluoroquinolonas, las fluoroquinolonas, recuérdense el ciprofloxacino y el levofloxacino, que estas inhiben la ADN girasa, ¿ok? Inhiben la ADN girasa. La third and fourth, el fire, ¿verdad? Third and fourth. Third and fourth generation, ¿de qué? De cefalosporinas. Las cefalosporinas, que acuérdense que inhiben la síntesis de la pared. Ceftazidima, que es de tercera generación, con el ceftriaxona. Y el cefepime, cuarta generación. Y las penicilinas de espectro extendido, que las penicilinas de espectro extendido prácticamente hacen referencia a las penicilinas que yo les enseñé, que son las antiseudomonas, ¿ok? Antiseudomonas, que son las carboxipenicilinas y las ureidopenicilinas, que las carboxipenicilinas serían la ticarcilina y las ureidopenicilinas la piperacilina, estas de aquí. Y acuérdense, pipetazo, piperacilina, tazobactam para la pseudomona. ¿Okay? Todo eso es el tratamiento para pseudomonas y es importante que lo recuerden porque es muy común y pseudomona, acuérdense que causa infecciones nosocomiales. Y aquí ustedes ya saben para qué sirven todos esos fármacos. Ya con esto, ya solo quería recomendarles un artículo, se los voy a mandar, que este artículo es súper bueno, que resume muchísimas cosas de los antibióticos, porque saben de que antibióticos es un parcial entero, y aparte de que es un parcial entero, hay mucho que abarcar. Entonces, este artículo se los voy a compartir, me pareció muy, muy bueno, y bueno, espero que hayan aprendido algo y espero haber hecho énfasis en cosas muy interesantes para antibióticos. Así que si no hay alguna pregunta, si nadie tiene alguna pregunta, ¿hay alguna? ¿O algo que quisieran repasar?